de mi sangre que toda mi gente vota. Tiempo para reconocer que adentro empieza el cambio. Deja toda la mentira y pone Dios primero. Para los mandamientos, amo una a otro. Así a todos sus hijos como amarte más yo también. Porque sin la ley nunca vamos a recuperar. Pone la ley primero. Y sí buscan soluciones para los problemas en el barrio. Mi gente está sufriendo y por eso aquí estamos. Dale soluciones. Cristo en la Biblia, mi gente sí buscan soluciones para los problemas en el barrio. Mi gente está sufriendo y por eso aquí estamos. Dale soluciones. Cristo en la Biblia, mi gente. Dale luz, dale luz, dale luz y despierta mi gente. Dale luz, dale luz, dale luz y enseña a mi gente. Ey, ey, a Dios ellos no le temen, por eso es que mi gente no tiene soluciones. Ey, escogidos sobre las naciones de todos los colores y somos los mejores. Ey, tienen que dejar a todos los dioses paganos para entonces salir de las maldiciones. Ey, Cristo solo viene para 12 y a otros no conoce. Mi gente sí buscan soluciones para los problemas en el barrio. Mi gente está sufriendo y por eso aquí estamos. Dale soluciones. Cristo en la Biblia, mi gente sí buscan soluciones para los problemas en el barrio. Mi gente está sufriendo y por eso aquí estamos. Dale soluciones. Cristo en la Biblia, mi gente. Dale luz, dale luz, dale luz y despierta mi gente. Dale luz, dale luz, dale luz y enseña a mi gente. Buscando soluciones de mujeres con pantalones y los hombres sin acciones, actuando como menores, se convierten al cristianismo. Mentira de los pastores, robándole a mi gente y paga por bendiciones. Ninguna ayuda es religión, fumando hierba y bebiendo ron, y todo para borrar dolor mientras ellos comen filet mignon. Isaí se traicionó por un pedazo de carne que tú crees que va a hacer cuando el pedazo es más grande. Oh, no. Si buscan soluciones para los problemas en el barrio, mi gente está sufriendo y por eso aquí estamos. Dale soluciones. Cristo en la Biblia, mi gente sí buscan soluciones para los problemas en el barrio. Mi gente está sufriendo y por eso aquí estamos. Dale soluciones. Cristo en la Biblia, mi gente. Dale luz, dale luz, dale luz y despierta mi gente. Dale luz, dale luz, dale luz y enseña a mi gente. Enciende el calendario porque ocurre tal camino. Sin tu brújula no hay dirección. Náufrago vacío, los martirios de esta vida los produce el enemigo. A causa de la rebelión que tu pueblo ha cometido, centenarios ha sufrido bajo rigor y castigo. Se coronas a castigo. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglo ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Que no éramos nada, una nación derrotada, víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa pa' tu identidad.
Despierta, despierta, despierta. Tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas. Tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida. Y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó para abajo. Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real es el 8 en latina, somos Israel, la nación que escogió. Israel unido en Cristo. No somos un grupo de odio. No estamos afiliados con ningún otro grupo israelita. Israel unido en Cristo es un movimiento no violento basado en la Biblia. No aprobamos ni apoyamos ningún acto de violencia contra ninguna raza, etnia o género. Aconsejamos que si alguno escuchara o conozca de algún complot para causar daños a cualquiera o quebrante las leyes de la tierra, debe contactar a las autoridades apropiadas para traer conocimiento de cualquier posible amenaza, como está escrito en el libro de Levítico, capítulo 5, versículo 1. Así es, así es. Shalom, shalom. Que el Altísimo y Cristo los bendiga. Nosotros somos Israel unido en Cristo. Mi nombre es Oficial Cornelio y a mi derecha tengo... Soldado Mardoqueo. Y en el sonido tenemos al soldado Edikel. Bueno, mucho gusto estar aquí. Nos da mucho gusto, placer estar aquí una vez más con ustedes, celebrando, disfrutando el bello día de reposo. Para los que no nos conocen, ¿quién somos nosotros? Israel unido en Cristo es una nación organizada. Estamos aquí para enseñarle al tal llamado latino, tal llamado negro, tal llamado indio nativo, su identidad bíblica. No nomás eso, sino enseñamos qué es lo que tenemos que hacer nosotros para cuando regrese Cristo por segunda vez, sepamos qué hacer para que Él nos lleve con Él. Cada día damos clases, 7 veces por semana, 3 veces al día, para la nutrición espiritual, para que nosotros sepamos qué tenemos que hacer en estos días tan peligrosos. Bueno, hoy vamos a hablar de la clase, se titula Romanos 15:4. Esta es una escritura muy famosa, es casi no tan famosa que Juan 3:16, pero muchas de las veces usamos esta escritura realmente sin saber la profundidad de esta escritura. Lo usamos superficialmente. Lo usamos Romanos 15:4 para cuando se nos aprieta el guarache, vamos a la escritura. Para cuando necesitamos un aliento de aire fresco, cuando estamos pasando por tribulación, siempre nos texteamos, hey hermanita, mira, lee Romanos 15:4 o nos mandamos el versículo Romanos 15:4. Lo hemos estado usando muy superficialmente, muy a la ligera, sin realmente saber lo que significa Romanos 15:4. Siempre me gusta usar este ejemplo para mí cuando hablo de las escrituras y de ciertas escrituras. Es como una cebolla. La cebolla tiene muchas cáscaras. Ciertos versículos en el momento nomás le hallamos un sentido. Es como la cebolla, nomás le estamos quitando una cáscara. Pero ese mismo versículo le puedes ir quitando otra y otra y otra y otra cáscara. Quiere decir que más entendimiento, más profundidad, hasta que llegues al corazón. Hoy vamos a quitarle unas cuantas más cáscaras a Romanos 15:4, si Dios nos permite. Como siempre, familia, tome notas y vamos a dejar, porque esta clase desafortunadamente no va a ser larga, porque tenemos que prepararnos para la clase de nuestro gran obispo Natanael. Tome notas. Vamos a dejar unos 5 minutitos después de la clase por si alguien tiene preguntas, algo no les quedó claro, o si tienen un tipo de petición,
nunca lo hacemos, pero tenemos que estar orando por nosotros, ¿verdad? Puede haber alguna necesidad en particular. Por favor, si alguien necesita oración, si alguien está pasando por una tribulación y necesitan ese apoyo, o alguien quiere ver una clase en particular, quisieran ver una clase en particular, denos a saber después de la clase y con mucho gusto les vamos a dar la respuesta. Bueno, vamos a comenzar. Romanos 15:4, Mordici. Este es el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Ajá. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y siempre ahí paramos. Leemos ese versículo. No leemos arriba ni continuamos a leer. Siempre usamos este versículo cuando estamos pasando por angustia. Hermano, mira, aquí dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hermano, sé fuerte, hermana, soporta esta tribulación, esta tentación. Vas a estar bien, porque dice que tenemos esperanza, que tenemos que tener paciencia, y no hay nada de malo mandarnos este versículo. Este versículo es bueno, pero siempre lo usamos de una forma. Aquí vamos a comenzar con el versículo 1. Aquí tenemos que comenzar a usarla de varias formas y voy a explicar. Este versículo nos está recordando de que tenemos que tener el amor fraternal el uno con el otro. Este versículo nos está enseñando la esperanza de nuestra escasez, porque ahorita, como la nación de Israel, tan llamados latinos, estamos en el suelo. Somos los últimos de tener cosas necesarias simples para vivir. También nos enseña eso. Y algo que nunca hemos tomado en cuenta, este versículo, ¿saben de qué está hablando? De la reestablecización del reino del norte. Lo voy a decir una vez más. Romanos 15:4 está hablando de los gentiles que somos nosotros, que no somos gentiles. Este versículo Pablo nos está recordando que este versículo iba a regresar la salvación para los tal llamados gentiles. Por eso dice las cosas que se escribieron antes. Quiere decir que nosotros en un tiempo estábamos viviendo sin esperanza. En un tiempo nosotros, como tal llamados gentiles, el reino del norte, no teníamos a Cristo. Este versículo está hablando del restablecimiento del reino del norte y lo vamos a comprobar. Vamos ahora sí a Romanos 15, comienza con el versículo 1. El libro de Romanos, capítulo 15, versículo 1. Ajá. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Miren, por eso dije que este también es el amor fraternal. No nomás es para que uno, take that off, bro. What are you doing? No. Lees una vez más. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ahora, mira, voy a leer el 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros soportando a los débiles? Nada. Pero el contexto es más profundo de que te consuelen las escrituras a ti. Es como una película. Siempre cuando vas a una película tienes que ver del principio de la película. No vas a entrar a medias de la película y vas a saber de lo que está hablando. Versículo 4 está hablando de que tenemos la paciencia, es que tenemos que tener entre nosotros. Hace rato veníamos yo y tú hablando de eso, Mordecai. En esta verdad, una de las cosas que tenemos que tolerar mucho y nuestra paciencia va a ser con nosotros mismos. Sabemos que el hombre blanco es el diablo. Sabemos que las otras naciones nos quieren seguir mintiendo y cubrir nuestra identidad bíblica. Eso es fácil. Pero lo que se nos hace difícil, en lo que no ponemos el enfoque,
es tener paciencia con los otros. Siempre estamos listos para comernos entre el uno y el otro. Por eso Cristo dijo, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a mi prójimo? 7 veces 7. Cristo dijo, no, 70 veces 7. Romanos 15:4 está hablando del amor fraternal que nosotros tenemos que brindarnos. Tenemos que soportar a los débiles, como está diciendo el versículo 1. Lee el versículo 1 una vez más. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles Sigue leyendo. y no agradarnos a nosotros mismos. No nomás nos la vamos a llevar bien con los que nos caen bien. No nomás con tu compa o no nomás con la hermana que te cae bien. Tienes que acercarte a la hermana que no te cae bien. Tienes que acercarte a esa hermana que tal vez te hizo una cara media fea. Eso es lo que es Romanos. El contexto de Romanos 15:4 está hablando también del amor fraternal que tenemos que tener el uno con el otro. No nomás es cuando tú estás pasando por angustia, digas, ay, las cosas que se escribieron antes fueron escritas para mí, para que yo tenga paciencia. Al final con las escrituras voy a tener esa esperanza. Claro que las puedes usar en ese aspecto, pero nadie está hablando del respeto, el amor fraternal, la paciencia que tenemos que tener con nosotros. Nadie habla de ese punto. Siempre cuando alguien nos ofende, ¿qué hacemos? Queremos inmediatamente, ¿qué se te viene a la mente? Ah, sí, ok. Entonces yo le voy a dar la espalda a esa persona. No, lo que se escribió antes. Tienes que ver cómo nos tratábamos antes. Tienes que ver cómo David trataba al rey Saúl. El rey Saúl quiso matar a David, literalmente le quiso quitar la vida. ¿Qué hizo el rey David? Le enseñó el amor fraternal. Por eso acuérdense, las cosas que se escribieron antes, tenemos que ver cómo nos tratábamos entre nosotros. Esas son unas cosas que se escribieron antes. Tener el amor fraternal, la paciencia con nosotros mismos. No estar listo para destruir una alma. ¿Alguien te ofendió? Ok, ya no le voy a hablar. No. Tenemos que entender que Dios va a poner espíritus en nosotros mismos. No porque uno sea una mala persona. ¿Cómo es que nosotros como una congregación vamos a aprender a tener esa paciencia? Le pedimos a Dios, Señor, dame esa paciencia. Te pido que me lleves a otro nivel espiritual. Señor, te pido que me concedas esto. Te pido que yo entienda las escrituras realmente por lo que dice. ¿Seguro? Ok, le voy a poner un espíritu a esta hermana y voy a permitir que esta hermana te ofenda. ¿Quieres crecer espiritualmente? Ok, las cosas que se escribieron antes. ¿Qué estamos leyendo? Los problemas dentro de la nación de Israel. Un ejemplo, dame Hechos 5:1. Todavía estoy hablando del amor fraternal, porque esas son las cosas que se escribieron antes. Los problemas que tenía la nación de Israel y los problemas que todavía vamos a tener en las congregaciones. Léeme eso. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1. Ajá. Pero cierto hombre llamado Ananías. 6:1. 6:1, disculpa, 6:1. Hechos, capítulo 6, versículo 1. Dame un segundito. Sí, eso. Ajá. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Acuérdense las cosas que se escribieron antes. Aquí estamos leyendo un problema en la congregación que se escribió antes. Fueron escritas para nuestra enseñanza. Aquí estamos leyendo un caso en particular donde hubo problemas en la congregación. No nomás las escrituras, no nomás fueron escritas para que te sientas bien, sino para que aprendas cómo conducirte con tu prójimo. Léelo del principio. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. En cada escuela van a crecer los discípulos. En cada escuela van a entrar nuevas almas. Continúa. Hubo murmuración de los griegos. ¿Qué va a haber en las escuelas nuevas? Murmuración de los griegos. ¿Qué es lo que tiene que pasar en cada escuela? Murmuración de los griegos. Eso es lo que nos va a dar esperanza.
Eso es lo que está escrito en las escrituras para que aprendamos que va a haber murmuración. Va a entrar gente que no está bien de la cabeza. ¿Qué tenemos que aprender? El amor fraternal. Continúa. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Aquí está hablando del reino del norte y el reino del sur. Que lo miramos. Todavía hay ese, ¿cómo te diré? ¿Qué palabra puedo usar? Esa división. Todavía existe esa división en el reino del norte y el reino del sur. Todavía existe. Y va a continuar hasta que Cristo venga. Pero nosotros que somos espirituales tenemos que ver Romanos 15:4, lo que leemos todo el tiempo. Las cosas que se escribieron antes. ¿Qué tenemos que ver? Que va a haber división, va a haber murmuración. Pero el punto es, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos vamos a conducir nosotros? ¿Qué mentalidad vamos a tener? Continúa. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Que había diferencia entre las hermanas. Esas son las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Quiere decir que tenemos que leer los problemas que había dentro de la congregación, dentro de las escuelas, y en vez de continuar con ese espíritu negativo, mis hermanas tienen que decir, espérate, yo miro que a ciertas hermanas, las esposas, esto pasa seguido, Mordaqueo, tú sabes eso, ya tienes muchos años tú, ¿no, verdad? Muchos ven que supuestamente a las mujeres de los líderes las tratan mejor. ¿Sabes qué? Yo escuché una murmuración en otra escuela antes. Alguien dijo, hey, ¿por qué los líderes tienen que comer primero? ¿Por qué a los líderes les arriman primero la comida y las mujeres comen último? Esa es una murmuración. En vez de decir, espérate, ese espíritu son las cosas que se escribieron antes. En vez de decir, eso pasó antes, en vez de tener esa mentalidad que por qué comen los líderes primero, mejor voy a buscar una solución. Mejor voy a traer un nuevo espíritu. Mejor no voy a causar división. Eso es lo que tendríamos que aprender en vez de continuar con el mismo espíritu de la murmuración. Regrésate a Romanos 15. No, 2. Como dice mi hermano Disciplina, el versículo 2. El libro de Romanos, capítulo 15, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Espérate, pero yo siempre leo nomás el versículo 4. Pero el versículo 2 dice ¿qué? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Por eso las cosas que se escribieron antes, está hablando de cómo tratar a tu prójimo. Ejemplo, hold that, Levítico 19. No vamos a leer nosotros la Biblia como los cristianos leen Juan 3:16. Nosotros cuando leemos algo, tenemos que hallarle el contexto 100% puro. No vamos a agarrar un versículo y aplicarlo solamente de una forma. Tenemos que leer los versículos favoritos que tenemos, como Salmos 91. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo su, algo así dice. ¿Cómo dice? La sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? No nomás lo leas y recibas el beneficio. Sigue leyendo. Vas a tener que pasar por la sombra del valle de la sombra de muerte. ¿Quiere decir qué? Que vas a vivir una vida difícil, pero hay esperanza. No leas un versículo y nomás le saques lo bueno. Lee todo el capítulo para que tú sepas lo que tienes que hacer para recibir el beneficio al 100%. Léeme eso. Levítico capítulo 19, versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Este es Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes.
No nomás la uses cuando se te muere alguien. No nomás uses Romanos 15:4 cuando se te atora el guarache, o no tienes para pagar tu renta, o no y despidieron a tu esposo de su empleo y ya tienen escasez financiera. No estoy diciendo que no la puedes usar de esa forma, pero Romanos 15:4 es más profundo de lo que hemos creído. Está hablando primordialmente de cómo lidiar con nosotros, cómo enseñarnos ese amor fraternal. Sigue leyendo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ajá. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No. Vas a hacer a tu prójimo a un lado y vas a agarrar un rencor contra él. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Y qué es lo que pasa si participamos en ese pecado? Es una plaga, todo es espiritual. Si nosotros no entendemos Romanos 15:4 y no nos enseñamos ese amor fraternal, créemelo. Hold that, se me vino a la mente. Sirach 10 y versículo 1. Eclesiástico 10:1. Me parece es lo que quiero. Es una plaga. Y especialmente le hablo a los líderes de las congregaciones. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Si quieren sacar la ventaja de Romanos 15:4, si ustedes no le muestran a la congregación los está mirando. Si ellos miran que tú tienes un problema con alguien, si la congregación mira a los líderes tratar a cierta gente de cierta forma, créemelo que ellos van a hacer lo mismo. Y tu congregación va a ser una congregación enana espiritual. No va a haber desarrollo. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Léeme eso. El libro de Eclesiástico, capítulo 10, versículo 1. Ajá. Un juez sabio instruyerá su pueblo. ¿Qué dice Dios? Un juez sabio instruyerá su pueblo. Este está hablando del amor al prójimo. Un juez sabio instruirá ¿a quién? Su pueblo. A su congregación. ¿Qué más dice? Y el gobierno de un hombre prudente es bien ordenado. Bien ordenado quiere decir que tú vas a enseñar por tu ejemplo. Ahí viene el punto, sigue leyendo. Como el juez del pueblo es. Como el líder de esa congregación, el que enseña el amor fraternal. Así es, así son sus oficiales. Este espíritu se va a transmitir en las congregaciones. Tenemos que mirar por los demás. Hace rato veníamos hablando. Mira, en esta verdad no todos te van a caer bien. Yo lo digo personalmente. Hay cierta gente en esta congregación, no en esta congregación, pero en la nación de Israel, que yo nomás, hey, shalom, Most High in Christ bless, Altísimo Cristo te bendiga, gusto en verte, cómo está la familia, pum, 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 un abrazo y hasta ahí. No todos se la van a llevar de esa forma. Pero eso no quiere decir que vas a tener un espíritu de amargura contra alguien. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia tengamos esperanza. Está hablando de cómo vamos a asegurarnos que nuestras congregaciones sean fructíferas. No nomás es las cosas bonitas, ay, las cosas que se escribieron antes, en las promesas, en el cielo que viene para nosotros. No estoy diciendo que no podemos leerlo de esa forma, pero antes de obtener el reino, ¿qué necesitamos hacer? Reestablecer el reino, como dice en Isaías 49:6. Dame eso. Por ejemplo, antes de que nosotros tengamos esperanza, ¿qué tenemos que hacer? Isaías 49:6. Isaías 49 del 6 al 9. El libro de Isaías, capítulo 49, versículo 6. Ajá. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Espérate. Las cosas que se escribieron antes, ¿cuál es el enfoque? Léelo una vez más. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. Dios nos escogió a nosotros para ser su siervo.
no tomar ventaja de la congregación, no gobernar como un cruel tirano a la congregación, para ser un siervo. ¿Para qué? ¿Lee? Para levantar las tribus de Jacob. Esas son las cosas que se escribieron antes. Acuérdense de la cebolla. El punto de cual Dios nos escogió es para levantar su nación. Es para salir a las calles a despertar al pueblo. Es para gastar tu dinero para esta nación, tu tiempo para esta nación. Go ahead, say it. Y todo esto, Say it, Mordecai. y sabes qué, y todo eso ocupa que, cómo tener amor a tu prójimo. Porque si no tienes ese amor a tu prójimo, ¿cómo vas a tratar de levantar a la gente si no tienes esa paciencia? Como dice Romanos 15:4. Va a ser fingido. Va a ser fingido. No tiene que ser el amor fingido, tiene que ser genuino, fraternal, de a de veras. You want a scripture? Sí, porque mira, estábamos leyendo ahorita el Levítico 19 y versículo 17. Lo quiero leer una vez más porque lo quiero conectar con San Mateo 18:7. Porque tenemos que leer, tenemos que entender el Viejo Testamento para entender qué está explicando el Nuevo. Porque aquí en Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y luego dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora fíjate, ya sabiendo eso, tenemos que razonar con nuestros prójimos, a tener ese amor, no tener rencor, porque va a haber problemas entre hermanos. Dame San Mateo capítulo 18 y versículo 7 y se va a conectar con Levítico 19 versículo 17. Vas a agarrar un buen entendimiento de esta escritura que está aquí escrito. Mateo 18:7. Este es el libro de Mateo capítulo 18 versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos. Hay del mundo, hay destrucción en este mundo por tropiezos, por ofensas. ¿Lee? Porque es necesario que vengan tropiezos. Es necesario porque Dios está metiendo espíritu a gente para que nuestro espíritu se haga más fuerte, para que crezca esa disciplina que ocupamos, porque estamos débil en una parte. Hay que poner fuerte esa parte que está débil. Dice, es necesario que vengan las ofensas. ¿Lee? Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay, porque va a haber destrucción si no sabes, destrucción en ti mismo, si no sabes cómo controlar esa ofensa. Por eso aquí en Levítico 19 dice, no tienes que aborrecer a tu hermano, no tengas ese odio a tu hermano cuando vengan esas ofensas. Aquí da las instrucciones a cómo que tenemos que tener ese amor a tu hermano. No tienes que razonar con tu hermano, hablar con tu hermano. Y eso viene con San Mateo 18 y 15. Tenemos que razonar con nuestro hermano para que no participe de su pecado. Ese pecado es la destrucción. Es el ay, que dice ay al que vienen esas ofensas. Así es, buen punto. Regrésate a Isaías 49:6. Las cosas que se escribieron antes. Miren, voy a hacer otro ejemplo. Ya usé la cebolla, ¿verdad? Uno que le gusta ir al gimnasio a levantar pesas quiere ponerse más o menos como yo, ¿verdad? Como yo quisiera. Quiere unos músculos, ¿verdad? Tú sabes lo que uno hace a su cuerpo para que te salgan músculos grandes. No es comer espinacas como Popeye y el marino. Esas son mentiras. Tienes que romper el músculo. Para producir algo tienes que romperlo, tienes que dañarlo, tienes que pasarlo por cierto estrés. Lo mismo, si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que romper nuestros hábitos. Tenemos que romper nuestros pensamientos negativos, nuestras propias opiniones. Tenemos que romper nuestras artimañas. Lo voy a decir una vez más. Si quieres crecer espiritualmente, vas a tener que ser
completamente destruido y Dios te va a reedificar una vez más. Lees una vez más. Isaías capítulo 49, versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. Yo quiero que ustedes se pongan en mente ustedes, aquí Dios nos está hablando a todos nosotros, mujeres y niños incluidos. Nosotros somos siervos. Un siervo no gobierna a nadie. Un siervo va a tener paciencia. Un siervo va a tener ese amor fraternal. Continúa. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo Ajá. para levantar las tribus de Jacob y para que restaures, ¿Para que qué? para que restaures el remanente de Israel. ¿Saben qué tan difícil es restaurar a una nación quebrantada? ¿Sabes qué tan difícil es restaurar a alguien que se ha mirado con odio porque nos han dado un Cristo blanco? ¿Y qué es lo que pasa con nosotros los latinos? Tenemos color. La mayoría de nosotros, unos más oscuros que otros. Para restaurar a alguien vas a tener que tener mucha paciencia. La nación se odia a sí mismo. Esas son las cosas que se escribieron antes. Tenemos que leer y realmente aceptar de lo que está hablando Romanos 15:4. Nos está diciendo que vamos a tener mucha escasez. Vamos a tener mucha tribulación para realmente que Dios nos use como esos siervos útiles para Él. Regrésate a Romanos 15. ¿Qué versículo dejaste? Ok, lee el 3. Versículo 3, Romanos 15:3. El libro de Romanos capítulo 15, versículo 3. Ajá. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Miren lo que dicen. Acuérdense, en Pedro dice que Cristo nos dejó un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Aquí está diciendo que Cristo, Él nos agradó a sí mismo. En otras palabras, Cristo no estaba buscando ventajas por Él mismo. Quiere decir que si nosotros somos imitadores de Cristo, no tenemos que ver lo necesario para uno. No estoy diciendo que no pongas atención a tu casa. Estoy diciendo que si tú estás pasando por una escasez, tienes que considerar a los demás igual que a ti. Igual lo que hizo Cristo. ¿Lees una vez más? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Lee. Antes bien, como está escrito, Lee. los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo cayó. Todas las maldiciones, toda la escasez, toda la tribulación, Cristo tomó el lugar para nosotros. Como Cristo lo hizo, las cosas que se escribieron antes de Cristo nos está dando un ejemplo de nosotros. Cómo tenemos que tomar al prójimo. Los vituperios, todo lo negativo que le está pasando a nuestro prójimo, tenemos que tener la misma mentalidad de Cristo. Tenemos que decir, espérate, ¿sabes que mi hermanita está pasando por una tribulación ahorita? Los vituperios, déjame quitarle la carga. Déjame ayudarle. Miren, estamos leyendo el versículo 3, pero nosotros siempre nos enfocamos en el versículo 4. Pero el contexto. Ahí lo que está diciendo también en eso donde dice que no se agradó, quiere decir que no hizo nada Buen punto. que fuera placer para él. Se agradó. Wow. Eso, ¿quién se agrada de nosotros cuando estamos pasando por tribulación? Ninguno. No estamos buscando nuestro propio placer o nuestro propio gusto. Exactamente. Es como la cebolla. Ahí le quitaste otra cáscara. No lo más lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer con gozo. Dice que se agradó porque Cristo sabía lo que le esperaba. Las promesas. No vamos a recibir las promesas, familia, si no hacemos lo que Cristo hizo por su prójimo. Nosotros mismos tenemos que tener esa misma mentalidad. Continúa. Lee el 3 una vez más. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Nosotros tenemos que hacer lo mismo por el prójimo. Ahora, versículo 4. Versículo 4.
Porque las cosas que se escribieron antes. Acabamos de leer a tu prójimo, los vituperios, la paciencia a tu hermano. Esas son las cosas las cuales tenemos que tomar en acción. No nomás pensar en las promesas que nos esperan. No nomás saber que el reino del cielo es para nosotros. No nomás saber que las otras naciones son nuestros enemigos. Claro, esas son las cosas que se escribieron antes. Pero nunca tomamos en cuenta el amor fraternal. Nunca se nos viene a la mente. Eso no es lo primero que se nos viene a la mente. Siempre cuando leemos el versículo 4, lee el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Este versículo nomás lo aplicamos para uno mismo. Este versículo lo hemos aplicado egoístamente. Siempre hemos pensado en nosotros en el versículo 4, pero el versículo 4 nunca está hablando de nosotros. Esto no es para que tú lo aproveches para ti mismo. Esto es para que nosotros lleguemos a un nivel en pensar en los demás primero y entonces podemos aplicar las promesas para nuestras propias vidas. Todavía los estamos arrepintiendo de las iglesias. Todavía tenemos la mentalidad cristiana. Como te digo, muchos versículos los leemos como Juan 3:16, no sabiendo lo que es el mundo. Aquí siempre lo hemos estado usando egoísticamente, pensando en uno para nuestra enseñanza. Sí, para tu enseñanza, ¿qué? Cómo tratarnos entre nosotros, cómo tener esa paciencia. Créemelo, hay veces que a mí personalmente ciertas cosas se me hacen muy difíciles, pero comienzo a leer y digo, espérate, aquí no está hablando de mí. Aquí este versículo está hablando de los demás, que yo tengo que esforzarme aún más por mi prójimo. Ahora, sigue leyendo versículo 5. Versículo 5. Vamos a quitarle otra cáscara a la cebolla. Lee. Pero el Dios de la paciencia. No, ¿el Dios de qué? Pero el Dios de la paciencia. Nomás dame esa palabra. ¿De la qué? Paciencia. ¿Qué tenemos que tener? Paciencia. Las cosas que se escribieron antes. ¿De qué está hablando? Paciencia. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros. Nosotros lo queremos ya. Ya. ¿Queremos el beneficio del versículo 4? Tenemos que tener paciencia. Muchas mujeres, ay Señor, te pido un buen hombre. Es que no quiero estar sola. Se me está calentando el tamal. Búscame un buen hombre. ¿Qué tienes que tener? Lees nomás esa palabra. Paciencia. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Paciencia. Tenemos que tener paciencia. O los hombres. Yo hablo con mucho hermano. Muchos hermanos me hablan para consejería. Se le está quemando también la cholla. ¿Qué tiene que tener mis hermanos? Paciencia. ¿Qué tenemos que esperar? Paciencia. Tenemos que tener paciencia para recibir los beneficios del versículo 4, las cosas que se escribieron antes. Primero tenemos que pasar por tribulación para recibir esa paciencia. Sigue leyendo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os de entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Y eso es lo que no podemos hacer nosotros. Como están llamados negros, latinos y indios nativos, no tenemos paciencia con nosotros mismos. Somos rápidos para decir, vete a la fregada. Mira, me miró feo, yo le voy a pagar con la misma moneda. Pero queremos el versículo 4. Queremos tomar ventaja del versículo 4. Lee el versículo 5 una vez más. Pero el Dios de la paciencia. Dios nos enseñó paciencia. ¿De qué forma? Mandó a su Hijo a que tenemos que seguir sus pisadas. Cristo tuvo paciencia con nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con los demás. Continúa. Y de la consolación os de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahora, vamos a quitarle la otra cáscara. Usó la palabra
Consolación, consolación, ¿verdad? Consolación. ¿Qué es esa consolación? ¿Cómo podemos tomar ventaja de la consolación? Vamos a Juan 14. Claro que la podemos cuando estamos pasando por tribulación. Claro, familia, no estamos diciendo que no la pueden usar para subir su ánimo, para sentirse mejor cuando están deprimidos. Claro que la pueden usar. Leer algo, una historia bonita, claro que la pueden usar para consolación. ¡Claro! Por ejemplo, cuando alguien muere, un ser querido muere. ¿Qué dicen las escrituras? Que la muerte no es el final. ¿Qué acaso no es consolación eso? ¿Qué acaso Romanos 15:4 no lo podemos aplicar las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza? Tenemos que, cuando alguien muere, la Biblia dice que ellos están descansando. Claro que la podemos usar de esa forma también. No nomás en brindarnos el amor fraternal. Como dije anteriormente, Romanos 15:4 está hablando de muchas cosas. No nomás la vamos a usar para beneficio propio, un espíritu de egoísta. También tenemos que aplicarla para los demás. Cómo tratarnos entre nosotros, para saber ser esos buenos líderes, para que nuestras congregaciones crezcan. No estoy hablando de número, no. No estoy hablando para que entren 100, 200, 500, no. Estoy hablando, aunque sean pocos, vamos a estar 100% nutridos. Pero ¿qué es de qué está hablando de la consolación? Juan 14, comienza con el versículo 15 y 16 y te brincas al 26. El libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué acaso estas no son cosas que se escribieron antes? Ya. Tenemos que tener paciencia también nosotros con el sonido. 1000 disculpas, pero ya vamos a continuar con la clase. Lee ese versículo una vez más. El libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Acuérdense, las cosas que se escribieron antes. ¿Qué más dice? Sigue leyendo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. La Biblia está diciendo, si no guardamos los mandamientos, no podemos leer Romanos 15:4 porque no nos va a consolar. De nada nos va a servir. Lees una vez más. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Lee. Para que esté con vosotros para siempre. Versículo 26. Versículo 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Ajá. Él os enseñará todas las cosas. Lo que se escribió antes. Primero tenemos que aplicar los mandamientos. Tenemos que brindar ese amor fraternal. Si no tenemos ese amor fraternal, no estamos llenos del Espíritu Santo. No vamos a recibir el beneficio de las cosas que se escribieron antes. Regrésate a Romanos 15, versículo, me parece que leíste el 5. El 5. El 5. ¿Lee eso? Romanos capítulo 15, versículo 5. Lee. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Y de la qué? Y de la consolación. Está hablando del Espíritu Santo. Si no nos mantenemos firmes, practicando, brindando, ejecutando los mandamientos, no puedes tomar ventaja de Romanos 15:4, porque no vas a tener el Espíritu Santo. De nada te sirve aplicarlo, pero no aplicarlo, sino decirlo de tu boca si no estás aplicando los mandamientos. Continúa. 6. Para que unánimes. O sea, para que colectivamente, no tú apartado en un rincón, para que unánimes, ¿qué? A una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la consolación, que tenemos que estar unánimes. Las cosas que se escribieron antes está hablando de que tenemos que estar unánimes, familia, todos con un mismo sentir,
un mismo pensamiento. Eso es Romanos 15:4. No nomás es cuando se te muere alguien. No nomás es cuando se te acaba el trabajo. No nomás es cuando necesitas ayuda. No nomás es cuando necesitas una vivienda. No nomás es cuando tu hija es rebelde. No nomás es cuando tu hijo es rebelde. Aquí, si queremos agarrar el beneficio 100%, tenemos que estar unánimes. Yo sé que es difícil para nosotros, tan llamados latinos, vivir unánimes, vivir sin pelearnos, sin envidias, sin murmuraciones. Para el latino es algo muy difícil, pero sí se puede. Primero tenemos que pasar por las tribulaciones. Primero tenemos que pasar por situaciones. Le pedimos, Señor, auméntame la fe. ¿Seguro? ¿Segura que quieres más fe? Sí, Señor, dame más fe. Ok, ahí te va. Esta persona te va a hacer la cara mala. Esta persona va a hablar mal de ti. Vamos a ver si realmente quieres más fe. Practica los mandamientos. No pagues mal. No pagues bien o mal por bien o mal por mal. Tienes que pagar bien por mal. Esa es la forma que vamos a crecer. Esa es la forma que vamos a recibir el beneficio. Go ahead, Morgan. Eso me recuerda de cuando la señora dijo que quiso a sus 2 hijos que estén enseguida de Cristo. Uno a la izquierda, otro a la derecha. ¿Qué dijo Cristo? ¿Estás seguro que quieres tomar de mi copa? Porque eso ya, con eso viene que todo lo que estamos pidiendo en las oraciones, que es la fe que viene con más paciencia, que viene con cómo a seguir ese amor a alguien que no sientes muy bien ese espíritu con esa persona, con las tribulaciones que estamos pasando, que los haga más fuerte. La disciplina que ocupamos. Pero la disciplina que ocupamos viene también, como dijo, lo dice cada día, lo dice el obispo, tenemos que leer 4 capítulos al día, porque hay un beneficio en leyendo la Biblia, porque eso te va a cambiar el espíritu, te va a poner esa disciplina que queremos, pero requiere acción. Fíjate, si puedo agarrar una escritura. Sí. Dame la sabiduría de Salomón. Capítulo 1, versículo 5, porque estaba hablando de la disciplina. La disciplina es algo que ocupamos, pero también el espíritu de la disciplina se va a huir de nosotros si no estamos haciendo algo bien. Va uno y uno, conecta uno con el otro. Sabiduría de Salomón, capítulo 1, versículo 5. Este es el libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 1, versículo 5. Porque el Espíritu Santo de disciplina huirá engaño. Fíjate, es un Espíritu Santo que es la disciplina, que nosotros rezamos para recibir esa disciplina. Pero lees una vez más. Porque el Espíritu Santo de disciplina huirá engaño. Engaño, la mente es muy engañoso. Si es una persona engañoso, ese espíritu de disciplina no va a estar ahí. Lee. Y removerá los pensamientos que son sin entendimiento. Ahora ya no vas a tener ese entendimiento de cómo tener ese amor a tu prójimo, cómo a pasar tus tribulaciones, porque ya no lo vas a querer hacer acuerdo a las escrituras, pero de tu propia mente. Lee. Y no permanecerá cuando la injusticia viene. Si queremos esa disciplina, tenemos que estar en el correcto espíritu, guardando los mandamientos de Dios. Así es. Dame Juan 15. Del 18 al 20. Juan 15, del 18 al 20. El libro de San Juan, capítulo 15, versículo 18. Acuérdense, las cosas que se escribieron antes. ¿Qué se escribió antes? Léeme eso. Si el mundo os aborrece. Y a veces nosotros se nos olvida eso. Porque pasamos por tanta tribulación. Y pasamos por angustia. Por escasez. Por discriminación. ¿Qué dice Dios? Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto es algo que tenemos que aceptar, familia. Mucha gente no aguanta en esta verdad, porque entran a esta verdad
y comienzan a ver cosas con ojos espirituales. Eso es como cuando salimos de Egipto. ¿Qué le dijimos a Dios? Le dijimos a Moisés, perdón. ¿Nos has traído al desierto para morir en el desierto? Dice, de menos en Egipto teníamos pepinos, teníamos legumbres, teníamos esto, pero miren, pero éramos esclavos en Egipto. Muchos de nosotros entramos a la verdad, nos está guiando a la tierra prometida que fluye de leche y miel, pero Cristo nos dice que nos van a aborrecer el mundo. Va a ser difícil. Muchos de nosotros queremos regresar a Egipto. Por eso las cosas escritas antes tenemos que leer y no tener la misma mentalidad que nuestros padres tuvieron en el desierto. ¿Cuál de nosotros lee Romanos 15:4 y se nos viene eso a la mente? No. Nomás queremos leer Romanos 15:4 y recibir el beneficio de Romanos 15:4. Las cosas bonitas, ni más paloma. Tenemos que leer Romanos 15:4 y saber que nos van a aborrecer. Vamos a ser aborrecidos. Se va a poner peor, se va a poner más difícil para los que realmente quieren servir al Señor. Eso es Romanos 15:4. Pero sigue leyendo, Juan. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cristo nos enseñó por ejemplo. Continúa. Si fueras del mundo. ¿Si qué? Si fueras del mundo. Este es otro versículo que mata Juan 3:16. Si fueras del mundo, lee. El mundo amaría lo suyo. Lee. Pero porque no sois del mundo. Nosotros no vamos a compararnos, a vivir como los demás. No somos de este mundo. No seguimos al Cristo blanco. No tenemos religiones, doctrinas de hombre. Lee. Antes yo os elige del mundo. Antes yo los elegí. Léelo. Por eso el mundo os aborrece. Y eso es lo que tenemos que entender. Esas son las cosas escritas antes. Muchos de nosotros no queremos esta parte, que el mundo nos va a aborrecer porque Dios nos eligió. Muchos de nosotros nomás queremos leer Romanos 15:4. Ay, cuando estamos tristes, para sacarle provecho, para sacarle ventaja, algo bonito a las promesas hermosas. No, tenemos que leer lo que se escribió antes. Cristo nos está diciendo que el mundo va a estar en contra de nosotros. Vamos a pasar por mucho dolor, mucha angustia. Va a haber división, va a haber dolor, va a haber llanto. Vamos a tener que hacer decisiones muy difíciles. Esas son las cosas que se escribieron antes. Regrésate a Romanos 15 y 6, 7. Romanos capítulo 15, versículo 7. Ajá. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Miren, desde el versículo 1 está hablando del amor fraternal. Está hablando de que tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Está hablando de que tenemos que tener paciencia. Está hablando que esa es nuestra consolación. Aquí nunca te está diciendo que leas, que te enfoques en el versículo 4, porque siempre nosotros, Romans 15:4, Romanos 15:4, que es un buen versículo. Yo lo uso seguido, pero hasta que no comencé a leerlo por lo que es, dije, espérate, aquí Romanos 15:4 no es como nos lo han pintado. Aquí está hablando, si queremos recibir el beneficio completo, tenemos que seguir a Cristo, tenemos que brindarnos ese amor fraternal, tenemos que tener esa paciencia y tenemos que ejercer los mandamientos. Lee el 7 una vez más. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. No falsamente. Nos tenemos que recibir
genuinamente. Como dije anterior, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Muchos de nosotros, como dije, va a haber cierta amistad. Hey, shalom, boom, boom, boom. Cada quien a su casa. Va a haber mucha gente que nos la llevamos más bien, compartimos más tiempo, pero cuando se trata de amar, tenemos que amarnos a todos igual. Cuando se trata de gustos o de querer, no tenemos que querer a todos, pero sí tenemos que amar a todos. Hay una gran diferencia en querer y amar. Y eso es lo que Cristo nos está enseñando. Si queremos tomar ventaja de Romanos 15:4, tenemos que amarnos aunque te caiga mal una persona. Aunque te roce, aunque te choque una persona, que va a haber mucha gente que nos va a chocar. Créemelo, vamos a tener muchas, pero muchas pruebas entre nosotros mismos. ¿Sabes por qué Dios causa las pruebas? Para nuestro desarrollo espiritual. No es porque realmente esa persona sea mala. No es porque realmente Dios no quiera a esa persona. Es porque Dios te quiere mostrar algo a ti. Es porque Dios te quiere llevar a ti a otro nivel espiritual. Si comenzamos a mirar las cosas por lo que es, Dios nos puede comenzar a usar más y más. Continúa Mardoqueo, versículo 8. Versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Ahora, aquí es donde yo dije anteriormente que Romanos 15:4 también está hablando de la salvación del reino del norte. Lo dije anterior, como la cebollita. Aquí en versículo 8 ahora está hablando del amor que Dios tiene al reino del norte. No nomás a la circuncisión. La circuncisión está hablando del reino del sur. Pero miren lo bello, lo que sigue. Lee el 8 una vez más. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Cristo tuvo mucha paciencia con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, los doctores de la ley. Acuérdense la paciencia. Dice en Lucas 3:4-16, dice que cada día de reposo entraba a la sinagoga a dialogar, a enseñar. Aquí está hablando de la circuncisión, el reino del sur. ¿Qué más dice? Para mostrar la verdad de Dios. Porque ellos estaban bajo el antiguo pacto. Cristo vino a mostrarse al reino del sur. Continúa. Para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Cuáles eran esas promesas? Que el reino del norte y el reino del sur se iban a apartar de los mandamientos de Dios. Por eso Cristo vino. Continúa. Versículo 9. Y para que los gentiles. ¿Para quién? Para que los gentiles. Aquí no está hablando de las otras naciones. Nosotros no somos gentiles. Vivíamos como gentiles. Aquí ahora está hablando del reino del norte. ¿Lees una vez más? Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por eso, este es el contexto de Romanos 15:4. Está hablando del amor fraternal. Está hablando que podemos tener consolación cuando estamos pasando por tribulación. Hay que leer las cosas que se escribieron antes para que nos dé ánimo para continuar. Para saber cuando alguien fallece o alguien está enfermo o alguien tiene un tipo de escasez, las cosas que se escribieron antes nos van a dar ánimo para continuar. Está hablando de muchas cosas. Ahora está hablando de la salvación para el reino del norte. Sigue leyendo. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Que somos nosotros. Sigue leyendo. Y cantaré a tu nombre. ¿En qué versículo estás? Lee el 9 del principio. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Como está escrito, como está escrito, como está escrito. ¿Qué fue escrito? Vamos a Deuteronomio 4, comienza con el 27. El libro de Deuteronomio,
Capítulo 4, versículo 27. Acuérdense en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes. Está hablando de los gentiles. Aquí Moisés nos va a recordar de algo, lo que iba a pasar en el futuro. Esta es consolación para nosotros, los está llamados latinos. Esta es nuestra consolación. Léeme eso. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos. ¿Qué acaso no nos pasó eso a los latinos? ¿Qué acaso no nos llevó a todo el mundo como esclavos? Sí. Continúa. Y quedaréis pocos en número entre las naciones, Éramos pequeños por mucho tiempo entre las naciones. Sigue leyendo. a las cuales os llevará Jehová. Ajá. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, Lee. de madera y piedra. El catolicismo y el islam o la cristianidad de los ídolos. ¿Qué acaso no nos pasó a nosotros? Por eso las cosas que se escribieron antes. Ahora estamos leyendo Romanos 15, versículo 9, versículo 10, que Cristo vino por nosotros para que los gentiles ya no vivan como gentiles. Esas son las buenas nuevas. Esa es la otra parte de Romanos 15:4, que la salvación llegó al reino del norte. Continúa. Que no ven, ni oyen, ni comen, ni huyen, Ni huelen. ni huelen. 29. Mas si desde ahí, Aquí viene lo sabroso. 29. más si desde ahí, En Puerto Rico, en Cuba, en México, en Centroamérica, en Suramérica. Más si de allí, en los países que fuimos esparcidos, como católicos cristianos, buscarás a Jehová tu Dios, lo hallarás. Ajá. Si lo buscarás de todo tu corazón Ajá. y de todo tu alma. Ahora, esas son las cosas que se escribieron antes. Eso es de lo que está hablando Pablo, que Cristo iba a venir a salvar a los gentiles que somos nosotros. Si esas no son buenas noticias, familia, yo no sé cuáles son las buenas noticias. Que ya estamos recuperando nuestra identidad bíblica, que ya no nos llamamos mexicanos, puertorriqueños, dominicanos, haitianos, negros americanos, afroamericanos, salvadoreños, guatemaltecos, peruanos, ecuatorianos. Esas son las cosas que se escribieron antes, que los gentiles iban a recuperar su identidad. Continúa. Versículo 30. Cuando estuvieres en angustia. Espérate, ¿qué dice? Cuando estuvieres en angustia. ¿Cómo estamos nosotros en Sudamérica? ¿Cómo estamos nosotros en Centroamérica? ¿Cómo estamos nosotros en todas las islas? El reino del norte. ¿Cómo estamos? En angustia. Pero ahí viene lo positivo. Cuando estemos en angustia, sigue leyendo. Y te alcanzarán todas estas cosas. Las maldiciones, estamos metidos en religión, alabando piedras, estatuas, todas estas angustias. El mundo está en contra de nosotros. Nos han quitado nuestra identidad bíblica. Sigue leyendo. Sí, en los postreros días. ¿Cuándo? En los postreros días. ¿Qué son los postreros días? Hoy en día, en lo que estamos viviendo. Esas son las cosas que se escribieron antes. Esto es lo que nos tenemos que enfocar. Que la salvación ha llegado a los gentiles, a ustedes, tal llamados latinos. Lee el 30 una vez más. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzarán todas estas cosas. Lee. Si en los postreros días te volveréis a Jehová tu Dios. Ajá. Y oyeres su voz. ¿Y qué? Y oyeres su voz. Lee. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. ¿Qué tipo de Dios servimos? Misericordioso es Jehová tu Dios. Esta es otra forma de la cual podemos aplicar Romanos 15:4. Sabiendo que Dios es misericordioso. Claro que hay muchas formas, pero nunca lo miramos que tenemos que tener ese amor fraternal. Nunca lo miramos que llegó la salvación al reino del norte. Siempre era una forma egoísta. Yo voy a recibir esa consolación. Yo voy a recibir esas promesas. Yo voy a recibir todo lo que está escrito. Yo voy a recibir mi identidad. Nunca lo miramos de la otra forma.
tenemos que mirarlo por lo que dice. Continúa. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Ajá. No te dejará, ¿No qué? no te dejará, Lee. ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Por eso sabemos quién somos. Por eso bien de repente estamos mirando a gente que está despertando en todo el mundo y recuperando su identidad, su nacionalidad bíblica, porque Dios no nos destruyó por completo. Esas son las cosas que se escribieron antes. Esa es la esperanza que teníamos desde antes, que íbamos a recuperar nuestra identidad bíblica. Si eso no es buenas nuevas, yo no sé lo que es. Regrésate a Romanos 15, ¿qué versículo dejaste? Lee el 10, porque tenemos poco tiempo. Quiero cubrir otro aspecto. Lee el 10. Romanos capítulo 15, versículo 10. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Miren, aquí está hablando de la salvación al reino del norte. El contexto de Romanos 15:4 está hablando también de que nosotros, tan llamados latinos, íbamos a despertar a quién somos. Pero ¿qué quiere decir? Con gran responsabilidad. Cuando Dios te ilumina a algo, Él requiere algo de ti. ¿Qué le dijo a Pablo? Él lo tumbó del caballo, pero Dios requirió algo grande de Pablo. Por eso dice Cristo, el que haya su vida por mí, la perderá. Sabiendo que nosotros somos la gente de la Biblia, Dios requiere algo de nosotros. Continúa. Lee el 10 una vez más. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Los gentiles está hablando de nosotros, el reino del norte. No está hablando del chino, cochino, del japonés, ¿ok? Del hindú, del edomita, del árabe. No está hablando de esos gentiles. Está hablando de nosotros que vivíamos como gentiles. Continúa. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles. Todos los gentiles, las 10 tribus. ¿Le? Y magnificarle todos los pueblos. Porque estuvimos esparcidos en todos los pueblos. Lo acabamos de leer en Deuteronomio 4 del 27 en adelante. Fuimos esparcidos todos los pueblos, todas las naciones. Aquí no está hablando de los otros pueblos. Continúa. Y otra vez dice Isaías. Ahora, pongan atención con versículo 12. Es muy importante. Lee el 12 una vez más. Y otra vez dice Isaías. ¿Dice quién? Isaías. Ajá. Estará la raíz de Isaí. ¿Estará qué? Estará la raíz de Isaí. La raíz de Isaí. La raíz de Isaí. Sigue leyendo. Y el que se levantará a regir los gentiles. ¡Cristo! Está hablando de Cristo. Él se va a levantar a regir los gentiles. Continúa. Los gentiles esperarán en él. Ese es Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes. Estamos leyendo la restauración del reino del norte en Romanos 15:4. Lee el 2 una vez más. Una vez más. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. ¿La qué? Estará la raíz de Isaí. ¿Dónde dice eso y qué significa la raíz de Isaí? We're coming right back. Vamos a Isaías 11. Isaías 11. Vas a leer del versículo 10 al 16. Grábense en la raíz de Isaí. La raíz de Isaí, ¿verdad? Grábense en eso. Sí, comienza con el 10 al 16. El libro de Isaías, capítulo 11, versículo 10. Ajá. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí. ¿La qué? La raíz de Isaí. Lo que acabamos de leer con Pablo. Por eso dice las cosas que se escribieron antes. Aquí Pablo nos está enseñando lo que se escribió antes de la salvación del reino del norte. Léelo del principio. Acontecerá en aquel tiempo. En aquel tiempo, hoy. ¿Qué leímos en Romanos 4:30? Si en los postreros días, todos los profetas están diciendo la misma cosa, pero tenemos que tener los ojos y los oídos. Por eso Cristo dice, el que tenga oídos, escuche.
Estamos hablando de la restauración de las 10 tribus del reino del norte. Leen una vez más. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, Ajá. será buscada por las gentes. Está hablando del pueblo de Dios. Será buscada por las gentes. Nosotros los gentiles vamos a regresar a nuestra identidad. Continúa. Y su habitación será gloriosa. Porque íbamos a recuperar la identidad. Íbamos a comenzar a practicar los mandamientos. Esa es la identidad gloriosa. Continúa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. ¿El qué? El remanente de su pueblo. Ven que aquí ahora está hablando del pueblo, la gente, los gentiles, los pueblos. Nunca estaba hablando de las otras naciones. Aquí está hablando que iba a recuperar ¿a quién? Remanente de su pueblo. Siempre está hablando de Israel, familia. Esas son las cosas que se escribieron antes. La restauración de las 10 tribus, de toda la nación en completo. Pero aquí habla de los gentiles. Que los gentiles, aquí está hablando del reino del norte. Continúa. Que aún quede en Asiria, Ajá. Egipto, Ajá. Patros, Etiopía, Ajá. Elam, Sinar y Amat en las costas del mar. Acuérdense en Deuteronomio 4:27. Fuimos esparcidos en todas las naciones. Continúa. Versículo 12. Y levantará pendón. El pendón es la Biblia. Esa es la consolación, el consolador. Y levantará la Biblia ¿a quién? A las naciones. A los israelitas, a los gentiles esparcidos entre las naciones. Vas a leer hasta el 16, sigue leyendo. Y juntará a los desterrados de Israel. ¿Y juntará a quién? Los desterrados de Israel. Ven que está hablando, primero dice naciones, dice, y las naciones juntará, pero después dice los desterrados de Israel. Ahí te está diciendo que las naciones no son las otras naciones literalmente. Está hablando Israel esparcidas entre las naciones. Continúa. Y reunirá los esparcidos de Judá. También parte de la nación de Israel, del reino del sur, también vivían como gentiles. Continúa. De los 4 confines de la tierra. Ahí viene el punto. Y se disipará la envidia de Efraín. Miren, porque nosotros, reino del norte, somos Efraín. Lo voy a decir una vez más. Nosotros, como tal llamados latinos, bíblicamente somos Efraín. ¿Por qué Efraín? Porque Efraín es la tribu que gobierna las otras 9 tribus. Es el líder. Deuteronomio 32, 33 dice que con los cuernos los iba a empujar a los confines de la tierra, a las demás tribus. Continúa. Y se disipará la envidia de Efraín. ¿A quién le tenemos envidia? Al reino del sur. ¿Por qué? Porque Dios levantó al reino del sur primero para enseñarnos a nosotros. Y es un poco de envidia que tenemos porque estamos mirando que Dios está usando a los tal llamados afroamericanos para levantarnos a nosotros. A través del Espíritu Santo, del conocimiento que Dios dio al reino del sur. Nosotros los latinos sabemos que no somos latinos, gracias a Dios, por el reino del sur. Pero muchos de nosotros nos sentimos un poquito como envidia. Pero ¿qué más dice la Biblia? Y los enemigos de Judá serán destruidos. Ahí viene el punto. Efraín no tendrá envidia de Judá. ¿Le? Ni Judá afligirá a Efraín. Las cosas que se escribieron antes también está hablando de que tenemos que amarnos entre los tal llamados afroamericanos y los tal llamados hispanos. No tiene que ver esa división en los negros y los latinos. Ese es Romanos 15:4 también. El amor fraternal de las 12 tribus completas. Pero nadie habla de eso. Leemos Romanos 15:4 y queremos tomarlo ventaja egoísticamente nomás para uno. No estoy diciendo que no lo apliques para eso, pero también tienes que ver el contexto, que tenemos que amarnos por completo. Sigue leyendo. Versículo 14. Sino que volarán sobre los hombres de los
filisteos. ¿Sabes qué? Hasta ahí, porque quiero sacar algo muy importante. Vamos a Juan. Vamos a Juan 10. Juan 10. Miren, estas son las otras cosas nuevas, las buenas nuevas. Juan 10, 14 al 16. El libro de San Juan, capítulo 10, versículo 14. Reino del norte, léeme eso. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Está hablando del reino del norte en particular. Está hablando de todas las tribus, pero el reino del norte, y se va a explicar. Sigue leyendo. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Lee. También tengo otras ovejas. Espérate, ¿qué dice Cristo? También tengo otras ovejas. Lee. Que no son de este redil. Redil, lee. Aquellas también debo traer. Lee. Y oirán mi voz. ¿Y qué? Y oirán mi voz. Espérate, ¿qué van a hacer estas ovejas? Y oirán mi voz. Ajá. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿De qué está hablando? ¿Las cosas que se escribieron antes? Está hablando del reino del norte. No puedo decirlo con profundidad, no puedo decir 100%, pero yo creo que Cristo vino a esta parte del mundo. Salomón vino a esta parte del mundo. En el libro de Reyes, Salomón tenía tenía naves, una militar de naves. Si Salomón llegó a esta parte del mundo, yo creo que Cristo, por eso dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ellos también oirán mi voz. Ese es Romanos 15:4, que yo personalmente creo que Cristo vino a esta parte del mundo. Dame ese retrato, Edikel. Miren Quetzalcóatl. ¿Qué miran aquí? Los tal llamados mexicanos. ¿Por qué teníamos este retrato de alguien crucificado con una daga en el costado igualmente que le hicieron a Cristo? ¿De dónde sacaron los mexicanos, tal llamados mexicanos, esta imagen? Por eso Cristo dije, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ellos también oirán mi voz. Yo creo, no voy a decir que 100%, pero yo creo que Cristo, you can take it off. Yo creo que Cristo vino a esta parte del mundo y nos anunció las buenas nuevas y nos dijo que quién éramos, porque acuérdense que comenzamos a alabar el sol, la luna, las estrellas, y hoy en día tenemos a César Borgia, pero nosotros como latinos ya recuperamos nuestra identidad. Las cosas que se escribieron antes es para enseñar el amor fraternal, seguir las pisadas de Cristo, entender que vamos a tener que sufrir mucho, ¿ok? Y también que llegó la salvación a los gentiles, que somos nosotros los tal llamados latinos. Se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar unos minutitos abiertos por si hay alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, ahorita es el tiempo adecuado para sacar cualquier pregunta sobre la clase que escucharon, o puede ser cualquier otra cosa. Edikel, si hay alguien con alguna pregunta. ¿No tienes nada ahorita? ¿Y qué? ¿Quieres esperarte una hora o qué? Familia, compartan estas clases, oren por nuestro liderazgo, prepárense para el manjar que viene de nuestro obispo Natanael, la clase que nos va a dar. Manténganse en el espíritu y oren por cada uno de nosotros. Con eso nos despedimos, familia. Shalom. Shiptimius the barrel, man. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglo ocultaron al rostro del hombre que nos va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando.
somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos.